Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema Grabamos un podcast. Continuando con la clase anterior en la cual ya habíamos desarrollado su guión. Para empezar a grabar nuestro podcast debemos tener en cuenta lo siguiente. Elegir un programa para grabar. Si cuento con un celular o tablet, y no tengo mucho conocimiento sobre programas para grabar o crear archivos de voz, podría tomar en cuenta en el último de los casos el grabador de voz de WhatsApp o en su defecto el grabador de voz que viene por defecto en los celulares y las tablets. Creo que este programa sería mucho mejor que el mismo grabador de voz de WhatsApp. Recomendaría este segundo programa para poder extraer el archivo que necesito. Si cuento con una computadora o una laptop y tengo dominio sobre instalación de programas, les recomendaría el programa Camtasia Studio o Filmora SCR. Estos dos programas son muy buenos para grabar videos y editarlos, además de implantar nuevos audios para darle efectos especiales. Justamente yo uso Filmora SCR para grabar los videos que traigo al canal. A continuación les mostraré un poco sobre las funciones de estos dos programas, los cuales domino más. El programa que les presentaré el día de hoy es Camtasia Studio. Este es un programa que me permite grabar y editar videos, audios, todo tipo de formato multimedia. Es un programa simple, es un programa sencillo, aunque quizás a primera impresión nos aparecerán muchas ventanas que nos confundirán, pero esta es la presentación básica que debo tener en cuenta. Si deseo grabar mi voz en este programa, lo único que debo hacer, obviamente, es tener un micro habilitado y que mi computadora o laptop lo reconozca. Luego procedo a grabar pantalla. Este es el formato en el cual aparecerá para poder grabar sea un video o nuestra voz. Aquí puedo ver que el programa reconoce el micro que tengo instalado. Además, puedo ver cómo la barra sube y baja. Esto significa que también detecta mi voz. Recomiendo siempre tener esta barrita al máximo para que capte todas las vibraciones de nuestra voz y no tengamos ningún problema con el volumen. Después de ello, simplemente darle a grabar. Espero el conteo regresivo y empiezo a grabar mi podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Shirley, bienvenidos a este programa. Tararara, y empiezo a grabar todo el contenido de mi podcast. Hablo y una vez que considere que todo ha terminado, vuelvo a hacerle clic al mismo programa y le doy a stop. Empiezo a grabar mi podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Shirley, bienvenidos a este programa. Bien, como se habrán dado cuenta, automáticamente reproduce lo que tú has grabado y si te gusta dale a guardar y editar. Claro, cabe recalcar que tienes que ponerle un nombre. Vamos a ponerle el nombre de podcast a esta carpeta, a este proyecto de grabación. Y se quedará guardado automáticamente en tu computadora. Voy a cerrar esto y me quedo con esto absolutamente, ¿no? Esta es la barra donde está grabada nuestra voz. Aquí lo pueden comprobar dando a play. Empiezo a grabar mi podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Shirley, bienvenidos. Bien, profesora, pero la parte de la introducción se cruza con la explicación que usted nos está dando. Eso es fácil, este programa me permite quitar las partes que no me gustan. Escuchemos otra vez. Empiezo a grabar mi podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Shirley. Bien, a mí me interesa que empiece desde hola a todos. Así que esta barra tiene dos colores. Así que vamos a ir hasta donde quiero quitar. Todo esto, lo que está sombreado, es lo que voy a quitar. Le doy clic a la tijera y se va. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Shirley y me queda solo el hola a todos. Bien, así puedo quitar varias partes que no me gusten, que me haya equivocado y quiera subsanar para que se escuche mejor mi presentación. Una vez que haya hecho las ediciones necesarias, recuerden que nuestro podcast debe tener ciertos efectos especiales, una música tenue que nos acompañe tanto al inicio, al medio y al final de nuestro podcast. Aquí en este programa puedo agregarle audio. Vamos a importar contenido. Importar contenido de
música instrumental. Vamos a ponerle un instrumental cualquiera. Bien, ahí está el archivo. ¿Y qué hago con el audio? Lo arrastro al segundo nivel y lo encajo con mi audio. Vamos a ver, este audio es muy grande para mi voz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Automáticamente de aquí para el final va a ser borrado porque esta parte no me interesa. Una vez terminado todo el corte, bien, veo que el audio de fondo queda exacto con mi voz. A ver, voy a escuchar. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Shirley, bienvenidos a este... No, se escucha mal. ¿Por qué se escucha mal? Porque el audio de fondo tiene más volumen que mi propia voz. ¿Qué voy a hacer? Bajar el volumen del audio de fondo. Selecciono el audio de fondo, que es el que está en track 2, clic derecho y voy a editar audio. Aquí están los dos volúmenes, tanto de mi voz como de mi audio de fondo. Lo que voy a hacer es bajar el volumen de mi audio de fondo. Vamos a bajar el volumen lo mínimo para que no opaque mi voz. Escuchemos otra vez. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Shirley, bienvenidos a este programa. Quizás deba bajarle un poquito más. Ahí. Y empiezo a grabar todo el contenido de mi... Bien, se escucha bien. El sonido de fondo está muy bajo y mi voz debe escucharse por encima de él. Una vez que haya hecho todas las ediciones necesarias, ya terminé de hacerlo. Vamos a suponer que ya agregué, edité, todo quedó perfecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a grabar este proyecto. Vamos a produce y comparte, lo grabamos en este formato. Siguiente, le damos un nombre, le ponemos podcast y le damos a finalizar. Listo. Este sería nuestro resultado. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Shirley, bienvenidos a este programa. Y empiezo a grabar todo el contenido de... Bien, profesora, pero yo quiero un audio de podcast. Se sigue viendo el escritorio de mi PC. Yo no quiero que se vea el escritorio, solo quiero un audio. Eso se puede solucionar fácilmente. Vamos a buscar dónde está nuestro archivo del podcast. Los archivos del programa Camtasia se suelen grabar en la carpeta Documentos, en una carpeta que tiene el mismo nombre del programa llamada Camtasia Studio. Es en esta carpeta donde se guardan de manera automática, a no ser que uno mismo cambie el lugar de guardado. En esta carpeta podemos encontrar nuestro proyecto llamado podcast y encontraremos en él el archivo MP4 que nos interesa, el video que acabamos de grabar. No quiero que mi archivo sea un video, quiero que mi archivo sea un audio. Yo utilizo un programa más para hacer esta conversión. Ustedes lo pueden hacer en la página web. Creo que hay páginas web que te permiten subir un video para convertirlo en audio. Yo normalmente suelo usar el FreeMake Video Converter, el cual me permite convertir todo tipo de videos en diversos formatos, así como audios en diversos formatos. Así que en este programa lo que voy a hacer es buscar el video que acabo de grabar. Vamos a ver dónde está. Documentos, Camtasia, podcast. Aquí está. ¿Y qué voy a hacer con esto? Lo voy a convertir en... Busco en MP3. A ver, ¿dónde guardo esto? ¿Dónde guardo mi archivo? Para que no se me pierda, ¿no? Lo voy a grabar aquí en documentos con el nombre de podcast. Convertir. Y automáticamente se convierte en un MP3. Vamos a comprobar si es cierto. Vamos a documentos. Aquí está mi archivo de audio y escuchemos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Shirley, bienvenidos a este programa. Y empiezo a... Bien, quedó hecho un audio como yo quería. Les acabo de presentar un pequeño tip, algo rápido de cómo utilizar Camtasia Studio. Les mostraría cómo usar Filmora SCRN, pero lo estoy usando para grabar este video, así que creo que no se va a poder. En todo caso, si la explicación de la utilidad de Camtasia fue muy rápida, tú puedes buscar otros programas en la página web o tutoriales en YouTube para grabar correctamente tu voz y darle esos efectos especiales. Los que utilizan celular no sabría decirles exactamente cómo trabajar, pero
con el celular podrían sacar el archivo de audio de su voz y editarlo con otro programa. Buscar en la Play Store un programa que te puede implementar instrumentales de fondo para tu audio de podcast. Después de escoger el programa para grabar, necesito encontrar un lugar silencioso para ello. Encuentra un horario particular, un lugar particular, donde no haya interferencias de ningún tipo, tanto de tu hermana, de tus padres, de tus tíos, de tus abuelos, de tu perro, del vendedor. Encuentra un lugar silencioso para grabar. Recuerda que esta grabación es un programa que va a escuchar tu público y no puede haber interferencias. Adecúa y encuentra el momento propicio para hacer esta grabación de tu podcast. Ahora debemos tener en cuenta nuestro guión del podcast. Debemos leer a conciencia ese guión de nuestro podcast porque la grabación se va a basar en el contenido de ese guión. Tú has armado exactamente cómo vas a presentar tu programa, cuál es el contenido que vas a desglosar y cómo te vas a despedir. Todo tu programa está en el guión. Así que básicamente lo que vas a hacer es leer ese guión para grabar tu podcast. Ojo aquí. Tu público no debe notar que estás leyendo un guión. Esa lectura no puede ser robotizada. Recuerda que en un podcast hay una conversación espontánea entre el interlocutor con su público. No se nota para nada que hay un guión y mucho menos que estás leyendo. Así que esa lectura no se debe notar. Para ello te recomiendo leer 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que el guión y todo el formato se note muy espontáneo. Pasemos a lo siguiente. Después de familiarizarme con el guión de mi podcast, debo escoger la música y los efectos que voy a utilizar para acompañar esta grabación. Escoge una música de introducción y unos efectos, un instrumental que te acompañen en todo el desarrollo de tu podcast, así como la música con la cual finalizarás. Estos efectos especiales le darán un toque de particularidad a tu podcast, al programa que vas a presentar. Graba la voz y adecúala. Después que tienes todo ello subsanado, ya tienes los programas que vas a usar, el momento y el lugar en el cual vas a grabar. Has leído a conciencia tu guión y puedes hacer una lectura espontánea. Además, tienes la música y los efectos a la mano. Vas a proceder a grabar tu voz, a grabar el podcast completo. Después de terminar la grabación de tu voz, procedemos a escucharla y volver a grabar si así fuese necesario, porque se pueden presentar ciertos errores, ciertas equivocaciones que ya no se pueden ir editando. Entonces conviene volver a grabarlo, ya que casi siempre en la primera grabación todos, incluyéndome a mí, lo hacemos mal. Recién a la tercera, cuarta, quinta, la grabación nos sale mucho más fluida. Finalmente, después de obtener la grabación adecuada y correcta, procederé a editar el audio, convertir todo mi archivo con los efectos necesarios y publicar mi podcast. Ese sería el paso final de nuestra grabación. Finalmente, nuestro podcast podría quedar algo así. A continuación les presentaré un ejemplo donde he cambiado completamente mi voz para crear un podcast, mi podcast. Hola a todos, soy Shirley. Les doy la bienvenida a un programa más de Somos Uno. Hoy en día sabemos las repercusiones que tiene y tendrá la actividad humana sobre nuestro planeta, sobre nuestra salud y nuestras vidas. Pero, ¿realmente hacemos algo por detener esta mala actividad?
En el programa de hoy hablaremos sobre la tan conocida contaminación ambiental, contaminación del aire, de la tierra, como lo quieran llamar. Desglosaremos el tema a fondo y reflexionaremos. ¿Realmente tendrá solución? ¿Cómo podemos nosotros frenar y aumentar la calidad de vida de nuestro planeta? Esto y muchos aspectos aquí en tu podcast favorito. La vida es el aire que respiramos. Vivir en grandes ciudades es sinónimo de contaminación atmosférica en la mayoría de los casos. El tráfico de vehículos, los polvos y gases corrosivos de industrias y calefacciones deterioran la calidad de vida de las grandes urbes. Todo esto lo produce principalmente la liberación de gases contaminantes y demás que dan lugar a que se acumulen en la atmósfera, lo que produce el calentamiento global y por lo tanto el cambio climático. Como consecuencia de ello, vemos todos los días en las noticias de los icebergs que se están derritiendo, se están rompiendo. Las especies pues están sufriéndolo también, el aumento de la temperatura. Incluso nosotros mismos, ya que cerca de 1/3 de los cánceres de pulmón, de los infartos cerebrales y de los ataques al corazón de la población mundial están causados por la contaminación del aire. Toda la contaminación, la polución, los humos nos están afectando seriamente. Nos quedamos sin la capa de ozono, nos quedamos sin protección y sin la capa de ozono no podemos seguir adelante. Pero, ¿qué responsabilidad tenemos los ciudadanos? El mejor remedio para este problema es basar nuestro consumo diario en energías limpias y renovables. Hay que repensar la ciudad, reducir la necesidad del coche y, por supuesto, seguir disminuyendo sus emisiones contaminantes. Se deben traspasar al transporte público limpio los desplazamientos que ahora se hacen con el vehículo privado y promover los servicios de transporte colectivo y sin emisiones. Promocionar el uso de la bicicleta y el servicio de alquiler de bicicleta pública. Además, apoyar a las empresas naturistas que promueven campañas de reciclaje. Estos insumos que se donan a estas empresas las reutilizan para la fabricación de colchas y otros enseres útiles para el ser humano. Promover y fomentar la siembra de árboles y plantas. Podemos empezar desde la misma casa, tener macetas con plantitas o un espacio único para ellas como un invernadero. Recordemos que estos seres son el pulmón de la tierra y sin ellos no tendríamos oxígeno. Para lograr todos esos objetivos es importante que desde las administraciones se controlen las emisiones de gases y se fomente campañas constantemente de concientización y el uso de fuentes energéticas alternativas. La calidad del aire es un problema mundial, porque en mayor o menor medida afecta a todas las ciudades. Tenemos que mejorar la eficiencia y diversificación energética, seguir una política de desarrollo sostenible y sobre todo concienciar de la gravedad del problema a las generaciones futuras. Tendríamos que tener mucho más en cuenta la cantidad de emisiones que producimos por día y desde uno mismo empezar a concienciar sobre eso. Si uno empieza por uno mismo, después se traslada a la sociedad, sería realmente un gran cambio. Y hasta aquí llega el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, hayamos reflexionado juntos sobre la importancia que tiene el cuidado de nuestro ambiente y nuestro planeta. Además, ya sabemos que podemos hacer algo, por más mínimo que sea, para cambiar su situación. Bien, si te gustó el podcast del día de hoy, te invito a que dejes tu comentario, tu aporte sobre el tema y compartas este humilde programa con tus amigos y amigas. Gracias por brindarme un pedazo de tu tiempo y tu atención. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente programa. Se despide su amiga Shirley aquí en Somos Uno.
Después de haber escuchado nuestro propio podcast, reflexionaremos y evaluaremos si éste cumple con los elementos necesarios, así que veamos la ficha del podcast. La estructura que debe tener nuestro podcast al finalizar nuestro proyecto de audio. Introducción o presentación. En él debe haber pista musical de introducción. Bienvenida a las y los oyentes. Presentación y resumen de qué tratará el podcast. Desarrollo del contenido de nuestro podcast. En él se debe desglosar información del tema a desarrollar, argumentos de las acciones que estoy realizando, datos de diversas fuentes. Claro que estos han sido investigados previamente para organizar el guión de mi podcast. Los oyentes se deben involucrar con nuevas acciones. Y utilizo pista musical de fondo para el acompañamiento del contenido. Despedida o cierre del podcast. Este debe contener los puntos más importantes del podcast, reflexión e invitación para compartir el podcast presentado y el agradecimiento a los oyentes por escuchar nuestro podcast. Una vez cumplidos estos puntos, puedo decir que nuestro programa está correctamente culminado. Actividad y o reto del día de hoy. Graba tu podcast basado en tu guión anterior. Recuerda que este guión es producto de una clase previa. En él brindas información y propones acciones para disminuir los efectos de la contaminación del aire y del ambiente. Esta actividad se reducirá en 3 simples pasos. Paso 1. Elige un programa para grabar y la música que utilizarás en el acompañamiento. Paso 2. Graba modulando tu voz en base al guión elaborado y edita utilizando la música seleccionada. Paso 3. Envía tu audio, tu podcast, al WhatsApp personal de la docente. El instrumento de evaluación a utilizar tiene 4 criterios. Primer criterio. Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada en el podcast que graba. ¿Será así? Criterio 2. ¿Consideras la dicción, el tono y la intensidad adecuada de tu voz de forma estratégica para enfatizar sobre la prevención y el cuidado del aire y del medio ambiente? Recuerda que tu podcast es una grabación de tu voz, así que tu voz debe modularse estratégicamente para captar al público. Tu voz será muy importante en el desarrollo de tu podcast. Criterio 3. Emplea efectos de sonidos, fondos musicales en la elaboración de su podcast. Y criterio 4. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del podcast que graba. Esto será evaluado con la ficha presentada anteriormente, además que cumpla con el objetivo planteado. Fecha de presentación. Tienes hasta el día de mañana, 9 de junio, 5 de la tarde, para enviar tu audio, tu programa de podcast. Recuerda que al no verte a ti, tu voz tiene un gran rol en ese audio. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Espero que lo hayan comprendido. Cualquier duda me consultan a través del chat. Cuídense mucho. Hasta luego.